una lista de pecados compilada en varios momentos en la tradición cristiana y por las épocas. Se ha discutido sobre cuáles serían los peores pecados que pudieran existir. Ahora, para satisfacer la mente teóloga hipócrita que quizás esté escuchando, obviamente todos los pecados son malos, muy bien. Entonces, la primera vez que puse el tema, pues todos los pecados son mortales, pues sí, amén. Pero muchas veces por ignorancia gente no sabe ni de dónde vino los 7 pecados capitales o mortales. Y la verdad es que la razón que estos 7 pecados ser llamado tal como son llamados es porque se estipuló que de todos los pecados, estos 7 pecados son los que abren la ventana y te ligan a otros pecados. En otras palabras, en toda la Biblia existen innumerables pecados, pecados de intención, pecados de pensamientos, pecados de lo que quisiste hacer y no hiciste, pecados del corazón, y lo que siempre se comenzaba a discutir es de que de una forma u otra ciertos pecados te ligaban a otros pecados y esos pecados te llevaban. Y esta lista de los 7 pecados capitales había cambiado, habían hecho 8, 9 y luego se redujo otra vez a 5. En la historia estaban jugando con distintos pecados dentro de esta misma lista. Entonces, estos pecados generalmente se enumeran como orgullo, envidia, ira, pereza, codicia, glotonería, y lujuria y vicio. La glotonería, esa va a ser unos 15 minutos de predicación, amén. Cuando lleguemos a eso, no lo vamos a abordar. Creo que de cada pecado del cual vamos a estar escuchando, déjame ver, aquí se está desconectando, ok. Creo que de todos los pecados que vamos a estar viendo, van a ver el por qué son tan importantes estos pecados y cómo afecta a nuestra sociedad y cómo una liga a la otra y cómo liga a la otra y te lleva a peores cosas. Y los 7 pecados capitales o mortales no se llaman así porque sean más letales que los demás pecados, para poder dejar esto como cimiento. Todo pecado es mortal, todo pecado ofende a Dios, no hay un pecado que Dios ve con ojo ligero. La razón por la que la iglesia entonces trató de hablar de estos 7 pecados, les digo, es por la conexión que hace y cómo afecta al ser humano. Más precisamente, estos 7 pecados han sido considerados las fuentes o especies o las raíces de las peores cosas que el hombre hace en la tierra. Entonces, es por eso que se puso estos 7. Además, ¿verdad? Alguien que me mandó una pregunta sobre este tema, dice, no puedes generalizar porque pues, ¿verdad? Todo pecado es igual para Dios. Y luego le mandé Proverbios 6 cosas aborrecen a Jehová, aún 7 abominan su alma. Entonces dije, bueno, ahí está un ejemplo donde Dios clasifica 7 peores. Entonces, bueno, y lo que vamos a estar viendo es cómo estos te llevan a diferentes niveles, a diferentes problemas, ya sea la pereza, que alguien a lo mejor diga, pues, ¿qué tanto pudiera afectar la flojera? Afecta mucho y por eso la Biblia habla bastante sobre el tema. El pecado es real y lo que leímos en Santiago capítulo 1 es que nadie de nosotros, ninguno de nosotros, puede culpar a Dios de ninguno de esos 7 pecados que a lo mejor esté viviendo usted. El que peca, dice la Biblia, no diga que fue tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal ni tampoco tienta, sino que cada uno conforme a su concupiscencia es atraído. El pecado afecta cada faceta de nuestras vidas. Puede que nos sintamos incómodos hablando de ello, pero el pecado es una dura verdad que usted tiene que aceptar y que todos tenemos que aceptar. Tratamos de ignorar el pecado o pretender que no está ahí. El pecado no es un lugar de vacaciones. El pecado no es algo donde vas, juegas un ratito y luego lo dejas y luego te vas a tu vida normal. El pecado lo llevas donde quiera que estés. El pecado está en ti. O sea, no es algo que nomás hacemos y dejamos, ¿verdad? No es como ir a Las Vegas y experimentamos un poquito de avaricia
y dejamos la avaricia en Las Vegas y ya regresamos a Hermosillo y todo está bien. ¿Por qué? Porque donde quiera que estemos nosotros, el pecado está donde quiera que vayamos, porque mientras que vivamos en esta carne, el pecado nos sigue, está en nosotros, es una guerra constante que tenemos que luchar. Quiero que vean que estos pecados son como amantes que debemos dejar, pero la lucha para dejarlos es muy difícil. En toda la Biblia, Dios siempre ha usado la ilustración de un matrimonio para ilustrar la relación que Él tiene con su pueblo. En el Viejo Testamento, Israel era su esposa. En el Nuevo Testamento, la iglesia es su esposa. Y siempre que el pueblo cae en pecado, la Biblia nos dice que Dios lo miraba eso como adulterio, como que el pueblo le está siendo infiel a su esposo, yéndose detrás de ídolos o detrás de otros falsos dioses. Sin duda hay pecados, además de estos 7, obviamente, de los que vamos a estar hablando, pero los 7 pecados mortales han sido algunos de los más promiscuos y prevalentes en toda la historia humana. Son familiares a todos porque todos los hombres y mujeres han probado de esos 7 pecados. No hay nadie aquí que no ha experimentado o sido atraído o seducido o vivido en uno de estos 7 pecados. Vean por favor esto, han seducido a los pecadores en cada cultura, en cada continente, a través de cada generación. Estos pecados han sacado lo peor del ser humano, pero en alguna forma también son desconocidos. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces no ha mirado atentamente o lo suficiente para poder discernir bien cuando uno de estos pecados comienza a predominar su vida o detectar en otras personas el pecado ese que alguien está experimentando. Entonces, de una forma u otra es muy familiarizada con nosotros mismos porque sabemos lo que se siente pecar o vivir en estos pecados, muchas veces desconocido cuando lo estamos viendo o no nos estamos fijando en lo que está sucediendo, pero se disfrazan estos 7 pecados, se meten en situaciones, conversaciones, pensamientos, se incrustan profundamente en nuestro ser y muchas veces nosotros no sabemos qué hacer porque son bien sutiles y placenteros en el momento que uno piensa que está a punto de experimentarlos. Son conocidos estos pecados quizás para poder comprender como las damas más crueles y peligrosas. Cada una hermosa y respirando su propio veneno mortal para tu vida. Es algo que vas a ser atraído, sin embargo, una vez que caes, tu vida ya no es igual. Porque estos 7 pecados tienen su forma de comenzar contigo y revolver toda tu vida y pierdes control. Noten que los 7 pecados son ventana a otros pecados y son de los más deseados del ser humano. Es por eso que estos 7 pecados han sido señalados, porque es muy atractivo a nosotros. ¿A quién no le gustaría simplemente no hacer nada? Amén. Flojera, pereza. ¿Quién no quiere más de lo deseado? Cuando hablemos de la lujuria, cuando hablemos de glotonería, aún el comer en exceso, muchas veces por tratar de tapar un vacío que solamente Dios puede curar, muchos de estos pecados comienzan a plagarnos. Los 7 pecados es una ventana en sí para muchos vicios y otros problemas. Noten por favor y vean en sus notas, el orgullo se pone por encima de Dios. Él es necio y sucesivamente lucha por la supremacía con Dios, oponiéndose a Él e invitando su ira. El diablo cometió suicidio el momento que pensó, yo quiero ser como Dios, eso fue su fin. Entonces, muchas veces cuando el orgullo está en nosotros, queremos nosotros de la misma forma ponernos por encima de Dios y nosotros nos hacemos nuestro propio Dios. Amén. Noten siguiente, la envidia. La envidia no puede evitar sentirse infeliz por la bendición y la fortuna de los demás.
Ella se enfurece cuando otros tienen éxito e incluso sonríe en secreto cuando fallan. Hay muchos aquí, ¿verdad? Dicen, oh, bueno, ¿a poco te fue mal? Cuéntame, ¿verdad? Dame detalles. ¿Qué tanto sufriste, verdad? Y uno está con que, qué bueno. Quizás no es orgullo, quizás no es envidia, pero noten, quizás la ira injusta intenta con saña proteger un amor defectuoso. Explota por cosas egoístas e irrelevantes y pasa por alto descuidadamente las cosas que ofenden y deshonran a Dios. La ira. Yo sé que no hay nadie que ha irado. Nadie. Todos perdonan, ¿verdad? No hay nadie aquí con caprichos, nada de eso, ¿verdad? Yo sé que nadie lucha con eso. Y sin embargo, la ira fue lo que causó que Caín matara a Abel. Y uno nunca se imagina todos los males que hacen o que sucede cuando alguien está lleno de ira. Noten la siguiente, la pereza. La pereza intenta desesperadamente controlar la vida para preservar sus comodidades, temiendo ser interrumpida por las necesidades de los demás. Tiene el alma perezosa, aburrida de Dios y condenada a una muerte lenta. Hermanos, déjales digo, hay la pereza y muchas veces gente no lo ve, pero noten, alguien que sufre de eso, como vamos a ver, está dispuesto a recibir, pero no a dar. El perezoso vive con la mano extendida, hazme a mí favores, pero no me pidas a mí ningún favor, porque eso es una inconveniencia. Amén. Ok. Y eso es lo que es la pereza en sí. Está bien preocupado en preservar su comodidad. Y hay personas que si le dices, oye, me das raite, no hombre, el hecho que se tienen que vestir es una guerra, es una explosión. Pereza. Vamos a ver cómo el perezoso destruye su vida, su viña y todo ese tipo de cosas, porque a lo mejor gente dice, pues yo trabajo, yo no soy perezoso. La pereza se ve de distintas formas, muy bien, no nomás de la persona que no hace nada, aunque seguramente, pues eso también es un perezoso, ¿verdad? Pero bueno, quiero que vean siguiente, la codicia. La codicia abruma a su víctima con un deseo desmesurado de riquezas y posesiones. Codicia lo que no debe o desea con demasiada desesperación e impaciencia lo que debe. Tarjetas de crédito, etcétera. Pero todavía no me adelantaré. Amén. La siguiente. Glotonería. Glotonería. Todos hemos sido culpables de esto. Busca la comida para satisfacer un deseo más profundo, ya sea por comodidad, propósito o control. Ella adora la comida. La glotonería, yo sé que muchos piensan que todo gordo es un glotón, pero no, vamos a descubrir, esto vamos a ver, es un poco más profundo. Glotonería es sobre comer constantemente. Hay personas que son flacas y son glotones. Amén. Que eso es lo que hace estos temas bien profundos, porque además una persona que está llena de ira o envidia puede estar bien delgadita y juzga a los que comen demasiado, pero ellos mismos están cubriendo su pecado por señalar el pecado en otros. Amén. Una vez alguien me está diciendo, a mí me desesperan los gordos, y yo estaba hablando con esa persona y estaba con que, ¿qué le dices a esa persona? Nada, nomás te tragas el orgullo y nomás los escuchas, ¿verdad? Y luego de repente como que agarró la onda y cambió el tema. Yo, ok, muy bien, ¿verdad? Pero bueno, siguiente, la lujuria. La lujuria es un deseo sexual que deshonra a su objeto y desprecia a Dios. Ella aprovecha irracionalmente el sexo para obtener ganancias egoístas, creyendo que su placer llenará el vacío que siente. Ahora, sí ven cómo los 7 pecados van a estar ligados y uno de estos pecados es solamente la puerta abierta para entrar
y experimentar un mundo de pecados. No nomás uno, sino que te lleva a muchos males. Y esos 7 pecados que vamos a estar viendo tarde o temprano, como les digo, todos cruzamos por ahí, todos hemos luchado con uno de ellos, o estás luchando, o estamos luchando con uno de ellos. Quiero que vean que la clave para estos pecados es la salvación y el control del Espíritu Santo de Dios. Nosotros los cristianos hemos sido librados del poder y el control del pecado. Para siempre seremos amados y perseguidos y proveídos por medio del Señor Jesucristo. Y Él nos promete que en Él podemos conocer la plenitud y lo que es tener una relación con Él. En Romanos 8:37, que es nuestro lema y continuación de ello, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús llevó este mensaje, imagínense, a una mujer que estaba sacando agua del pozo incorrecto, tomando agua de ella, pensando que podía satisfacer los deseos más profundos, pero de los pozos incorrectos. Él le dijo a esta mujer que había tenido 5 maridos y con el que vivía en unión libre. Le dijo lo siguiente, noten en Juan 14:13 al 14, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Hermanos, les quiero decir que aquí está Jesús hablando con una mujer, le está dando la promesa de satisfacción, la promesa de que podía ser libre. Jesús le dice a la mujer samaritana, y ella representa a los avergonzados, a los rechazados y los condenados. Y esta mujer tipifica muchas veces lo que la gente podría despreciar, pero Jesús quiso abrazar y quiso llamar. En Juan 4:23, la Biblia nos dice, Jesús hablando, mas la hora viene y ahora es, noten, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora quiero que se imagine esto. Ahorita voy a regresar a un versículo que me brinqué a propósito. Pero a la mujer samaritana le dice, si quieres agua, yo te puedo dar agua que te satisface. Más adelante en el libro de Mateo, la Biblia nos dice, en Juan, cuando Jesús comienza a decir, y el que tiene hambre y está cansado, venga y coma y beba y descanse. La Biblia nos dice que aquellos que van a adorar a Dios le adoran en verdad. Y eso es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a un pueblo tercermundista y le dice a este pueblo lo mismo que acabamos de ver en Juan, Él está cumpliendo con Isaías 55, 1 al 3. Y quiero que vean, por favor, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y noten, hermanos, que aquí está Dios invitando y está buscando, y Dios va y busca lo peor de este mundo. Y cuando Dios le está hablando a la mujer samaritana, le dice, es necesario que los que van a adorar a Dios le adoren en espíritu y le adoren en verdad. Escúchenme, hermanos, y escuchen bien esto. Dios no anda buscando a un montón de mujeres samaritanas para que se queden mujeres samaritanas.
No malentiendan el mensaje de Jesús. Él sí fue y buscó los rechazados. Él fue a buscar a aquellos que la sociedad no quiso, pero Él los buscó para transformar sus vidas. Esto no aplica a cristianos que andan mal en sus vidas. Muchas veces se malentiende que cuando hablamos de la mujer samaritana, las cristianas samaritanas se sienten bien, dicen, ay, qué bueno que Jesús. No, esto no aplica a ti. Porque la mujer samaritana era inconversa. Y Él fue para salvar el alma de una mujer samaritana. Esto de ninguna forma aplicaría a un cristiano o una cristiana que viva con su novio y piense, mira, pues yo también soy como ella y quiere decir que Dios entonces a mí me está aceptando. No, porque los que adoran a Dios le adoran en espíritu y le adoran en verdad. No puedes quitar verdad y nomás adorarle en espíritu. Y no puedes adorar en verdad sin el espíritu porque entonces no eres salvo. Se necesita el espíritu y en verdad. Aún de los que no son atractivos y que son imperfectos, ni personas que merecían, Jesús buscaba para que ellos experimentaran la salvación y sus vidas pudieran ser cambiadas. Él buscó a uno que cobraba impuestos, a Leví, que conocemos como Mateo. Él lo buscó a un hombre despreciado que los mismos judíos odiaban por lo chueco que él era con sus finanzas y cómo robaba. Él buscó a prostitutas. Jesús buscó a adúlteros, a los pecadores que el mundo ya había juzgado y había puesto a un lado. Jesús fue y los buscó. Pero nomás escuchen, ninguno de ellos continuaron siendo igual. A mí siempre me preocupan los cristianos que siempre regresan al mundo y quieren aplicar todos los versículos del amor de Dios hacia un cristiano que está viviendo en mundanismo y carnalidad. Esas cosas no aplican así, hermanos. Él obviamente ama al pecador y puede salvar el peor de todos los pecadores y puede levantar a aquel que está tirado y aquel que nadie quiere, y obviamente Dios les salva. Pero eso no está hablando a cristianos que han decidido darle las espaldas a Dios y ya tienen la salvación. Noten por favor, los que adoran a Dios entonces, lo adoran en espíritu y verdad. Los 7 pecados muchas veces nos roban de poder adorar en verdad. Cuando una persona está llena de orgullo, llena de envidia, llena de pereza, es muy difícil poder adorar a Dios mientras que uno le está siendo infiel a Dios porque está viviendo en pecado. Quiero que noten esto también se trata de nuestra búsqueda de la felicidad. Y todo esto es una introducción nomás a los 7 pecados. Ya el próximo miércoles comenzaremos a estudiar cada pecado, pero en realidad los 7 pecados nos brindan a nosotros una pizca de satisfacción de lo que quizás estemos buscando. Obviamente sus promesas van a ser falsas. Obviamente la felicidad que esos pecados ofrecen no es duradero. Pero sin embargo, esto se trata de nuestra búsqueda de la felicidad. Sin embargo, nuestras relaciones amorosas con el pecado no solo son una cuestión de moralidad, sino de alegría. O sea, noten, hermanos, vean esto en la pantalla. No se trata solo de la fidelidad de Dios a Dios, sino de encontrar nuestra realización más profunda y satisfactoria. Todos aquí andamos buscando algo. ¿Y qué es lo que usted está buscando? ¿Romance? ¿Amor? ¿Dinero? ¿Qué es lo que está buscando? Y va a ver que de una forma u otra lo que usted busca puede ser falsificado en uno de esos 7 pecados. Cualquier búsqueda que tiene. Y lo que nosotros buscamos es felicidad. Lo que el diablo te promete y te quiere dar es algo temporal, algo que te va a lastimar y te va a esclavizar. Mucha gente mal piensa que o tienes 2 opciones: o vives en el mundo y así disfrutas tu vida y eres alegre, o bueno, te sometes a Dios y tu vida va a ser bien aburrida y nomás estás esperando todos los días para que Él venga o te mueras. Pero esa no es la vida cristiana, así no la vemos nosotros. Esa mentira es como un campo de concentración, como que estás enjaulado y los hombres y las mujeres están alejados de Dios y están a punto de ser ejecutados esperando que tiren el gas de los placeres del mundo para que ya una vez por todas te mate. Nosotros contendemos que si verdaderamente quieres ser feliz en la vida,
y disfrutar la vida sin llegar a ser esclavo, esa vida se encuentra en Cristo. ¿Nunca ha visto la gente del pueblo que son más felices que nosotros los de la ciudad? He ido a casas de personas del pueblo que no tienen absolutamente nada. Lo que sí tienen es lo que usted no tiene, y es paz y felicidad. Sin nada. Ahí están afuera en una silla, ¿verdad?, de madera que ellos hicieron, y nada de lujos, nada de comodidades, y están felices, contentos. Y muchas veces nosotros por fuera tenemos tanto en abundancia, pero siempre con la preocupación, siempre con el afán y siempre buscando, ¿verdad?, la siguiente conquista, y nunca podemos estar tranquilos. Bien dijo Salomón que el que más tiene menos descansa, porque siempre sus ojos tienen que estar cuidando esto. ¿Cuántos de nosotros antes de irnos de dormir tenemos que cerrar todo y cuidar lo que tenemos? Pues si no tienes nada, hasta con la puerta abierta puedes vivir, y de todas maneras nadie va a entrar y te va a quitar nada. Pero nosotros creemos que la vida verdadera se va a encontrar en Jesús. Y vean por favor que los que han experimentado esto, lo que estoy hablando, podemos decir algo que solamente los salvos pueden decir. Y escúchenme, los salvos, los que han experimentado salvación y han podido lograr estar satisfechos en Cristo, ellos dicen lo que David dijo en Salmos 4, versículo 7. Noten por favor. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su ¿qué? Y aquí David está haciendo una comparación. Dice, mira, tú me diste a mí, Dios, felicidad más que la que aquellos que eran borrachos o que tenían ganancias tenían. Tú me diste a mí un gozo, una felicidad que ellos no tenían. Cristo brinda más de lo que el mundo puede brindarte. Él te brinda una vida satisfecha. Él te brinda una vida que aunque tengas mucho o tengas poco, puedes estar feliz. Porque la felicidad y el contentamiento no son determinados por lo que tienes. No es determinado por cuánto dinero tienes. Es determinado por algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir en tu vida. Y bien puedes estarte hundiendo en problemas y el mundo se te puede estar cayendo encima, pero si el Espíritu Santo de Dios te da satisfacción, entonces te vas a sentir contento. Entre más que tengas o menos que tengas, Pablo dijo en Filipenses 4:12, noten, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, hermanos, déjales digo lo que Dios se ofrece, pero les voy a decir, el cristiano mundano no experimenta lo que estoy hablando. Y esa es nuestra lucha con los 7 pecados mortales. Porque nuestra lucha, lo que yo acabo de decir, suena foráneo para aquel que nunca lo ha experimentado. Porque muchos quizás estén pensando, pastores, es fácil que tú digas eso, pero yo necesito un sofá y necesito un carro y yo necesito el otro. Pero acabamos de leer de un hombre que no tenía nada. Y dijo, yo sé tener abundancia y sé lo que es tener escasez, pero en todo dice, él estaba contento. Eso nomás lo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Sí, si estás esperando para que te suban el salario, para que estés feliz, si estás esperando que tengas una casa más grande para ser feliz, si estás esperando un mejor carro para ser feliz, nunca vas a ser feliz, porque entonces no entiendes lo que el Espíritu Santo de Dios produce en ti, algo que ningún carro, ningún salario, ni por más que ganes, siempre vas a estar agüitado, siempre vas a estar triste, siempre vas a estar hablando de la inflación, siempre vas a estar hablando de las cosas que te abruman, porque el problema está en el corazón. Entonces, en Cristo podemos tener esta vida. Vean por favor que las cosas hacen terribles dioses. Terribles. Es por eso que muchas veces el cristiano que batalla con avaricia será como un niño en Navidad, que abre sus regalos y 3 horas después el regalo ya no le trae la felicidad que le trajo cuando primero lo abrió.
o ya se le perdieron las piezas, o ya no encuentra nada, ya lo tienen arrumbado. Muchas veces así somos como cristianos, hacemos dioses de cosas que son horribles, que te esclavizan. Noten por favor, nuestros corazones fueron diseñados para disfrutar de una felicidad plena y eterna, no de los placeres temporales por los que somos demasiados propensos a conformarnos. El orgullo, la envidia, la ira, la pereza, la codicia, la glotonería y la lujuria son sustitutos lamentablemente inadecuados de la maravilla, la belleza y el afecto de Dios. Nada se va a comparar con lo que Dios solamente puede producir, hermanos, en nuestras vidas. Pero hay otra cosa aquí que tenemos que ver para introducir el tema. Y vean, por favor, la unión entre iglesia y Cristo es simbólico de un matrimonio. Y aquí es donde el asunto es importante, porque tenemos que ver qué tipo de esposa somos. ¿Somos una esposa pura? ¿Somos una esposa fiel? ¿Somos una esposa dedicada a nuestro marido, por decirlo así? ¿O estamos en una lucha? La Biblia nos dice en Efesios 5, 22 al 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En 2 de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen una virgen pura a Cristo. Hermanos, entonces estamos hablando que la relación de cristiano y Jesús es visto como un matrimonio, como lo que representaría el esposo y la mujer. Entonces vean esto en sus notas. Los 7 pecados mortales forman la amenaza de ser nuestras amantes con las que adulteramos contra Cristo. Es una triste verdad. Y todos hemos adulterado en un tiempo o otro contra nuestro Dios. Hemos pasado por momentos donde hemos sido infieles a Dios, por tendencia natural de nuestra vida, por lo que ya existe en nosotros. La guerra, noten, para mantenernos puros ante Dios, ante esta unión, ocurre dentro de nosotros. Incluso Santiago 4:1, la Biblia nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras, qué dice la palabra ahí? Pasiones, las cuales combaten en vuestros, ¿qué? Miembros. Es dentro de nosotros. La guerra para ser fieles a Dios, hermanos, está por dentro. Muy similar cuando estamos nosotros quizás enojados en nuestro matrimonio. Quiero que noten que la guerra más fuerte sucede dentro de nosotros, no en el pleito. Y nosotros podemos tender a hacer las cosas peor por las cosas que sentimos y debatimos en nuestro corazón. Un simple roce, agrégale 3 horas de pensamientos y ahora eso es un pleito grande. Y no solo eso, sino que se hace un pleito grande y luego ahí uno comienza a mandar mensajes, ¿verdad? Y quizás puede alterar más las cosas. La lucha siempre va a ser por dentro. Tenemos pasiones, deseos que tenemos que controlar, que salen de la nada. Y esas pasiones están ahí dominadas hasta que por una razón u otra en el mundo que estamos las hacemos salir o son explotadas. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos muchas veces del separarnos de malas influencias, del separarnos del pecado, de tener cuidado y sabiduría? Es porque lo que nosotros combatimos ya está adentro de nosotros. No necesitamos exponernos para agregar a esta lucha. Amén. Tenemos que alejarnos para no tener la lucha. Porque si nos acercamos vamos a caer. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué Eva estaba a un lado del árbol que no podrían comer? Amén. De todos los árboles del jardín, ¿por qué estaba enseguida de ese? Amén. Por la misma tendencia humana que usted tiene, que yo tengo. Si alguien le dice, no debes de ver ahí, ¿sabes lo que van a estar haciendo? Tratando de ver a ver qué es lo que no debemos de ver. Y la tendencia del ser humano, pero aquí les va. El problema con Eva es que cuando se puso a examinar el fruto, se miraba bien.
Y no solo eso, pero luego comienza el diablo. ¿A poco Dios dijo que no puedes comer del fruto? No, pues no. Es que lo que Dios sabe es que si comes del fruto vas a ser como Él. ¿A poco sí? Sí. No, te va a gustar. ¿Por qué no le muerdes? Y la seducción inicia desde adentro. Desde lo que nosotros vemos con nuestros ojos, la seducción, la pasión, la guerra, inicia aquí adentro, hermanos. Entonces, si vamos a ser una fiel esposa a Dios, tenemos entonces que, hermanos, dominar y pelear con estas cosas dentro de nosotros. Vean esto, por favor. Los deseos a los que nos entregamos antes están ocultando, tramando y atacando los nuevos deseos que tenemos por Dios y su santidad. A ver, hermanos, vamos a ver. ¿Habrá alguien aquí que quiere ser un vil impío? Yo ya sabía. Nadie iba a levantar sus manos. Nadie. ¿Alguien quisiera ser un mal cristiano? A ver, entre medio de nosotros. Sí, yo sabía. Nadie iba a levantar su mano. Nadie. Hasta ahorita nadie dice, fíjate que yo sí quisiera ser un impío. Pero los deseos que vienen de los 7 pecados de los que vamos a hablar, muchas veces abruman el deseo que tienes por Dios y su santidad. Y alguien puede decir, no, pues yo sí quisiera, pero pues sí, puedes querer, pero si no luchas, si no peleas la batalla, la vas a perder. Vean Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su, ¿qué dice? Propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese problema lo tenemos todos, hermanos, todos. Aunque la batalla es real, damos gracias a Dios que la guerra ya fue ganada. Tenemos una batalla, pero la guerra final ya se ganó. Amén. Aunque los 7 pecados ya están derrotados, porque Dios los derrotó en la cruz del Calvario, esto no quiere decir que no corren una amenaza o no nos ponen a riesgo hoy, porque recuerden que lo que estamos ahora, en qué lo que estamos luchando, no es por nuestra salvación, es por nuestro galardón. Entonces nos mantenemos fieles y queremos santificar nuestras vidas y queremos estar en la lucha, no por miedo de perder salvación, sino que porque queremos tener galardón en el cielo. Entonces vean esto por favor en la pantalla. La victoria de Jesús en la cruz no tenía la intención de hacernos relajarnos y disponer nuestras armas, porque muchos piensan, pues mira qué suave. Piensan que Jesús dijo, mira, descansaos entre tanto que vengo. Pero no dijo Jesús, Él dijo, obrar, orar, velad entre tanto que vengo. Noten por favor, no murió y resucitó para armarnos con la esperanza y el poder invencibles del Espíritu Santo y sus promesas. Para eso, murió no para que nosotros descansemos y pongamos nuestras armas. No, Él murió y resucitó para que nosotros podamos ser invencibles por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que sí, tenemos una lucha muy grande y todos vamos a ser atraídos a los 7 pecados. Y si no tenemos cuidado, nos pueden arruinar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, pueden arruinar nuestro futuro, pueden arruinar nuestra descendencia. Cada uno de estos pecados pueden hacer nuestras vidas imposibles, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si quieres el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, la Biblia dice en Romanos 8:13, noten, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el poder ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Del Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Entonces fue al Calvario para que pudiéramos matar nuestro pecado. Para eso fue Jesús al Calvario. Y esto lo podemos hacer por medio del Espíritu. Y quiero que noten Romanos 8:13 aquí. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Los 7 pecados mortales van a causar muerte en ti, ya sea muerte espiritual, ya sea muerte en tu vida, muerte lo que sea. Pero
si por el poder del Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces sí vas a vivir. Y recuerden, hermanos, que Dios manejó las cosas siempre al revés. El que quiere tener autoridad debe de ser siervo de todos. El que quiere ser el más grande tiene que ser el siervo de todos. Para subir hacia arriba tienes que descender hacia abajo. El que quiere, o sea, todo lo que la Biblia nos enseña siempre es un poco al revés a nuestra naturaleza. Dice, si quieres vivir, entonces tienes que morir. El que quiere ir en pos de mí, niégase todos los días y tome su cruz y sígame. ¿Quieres vivir? Muere. Muere a tus deseos. Muere a tu carne. Muere a ti mismo. Y dice la Biblia, y si por el poder del Espíritu haces morir los deseos de la carne, viviréis. Entonces, hay mucho que vamos a aprender en los siguientes miércoles sobre los 7 pecados. Y mientras que vamos a exaltar un pecado a la vez, quiero nomás dejar esto como cimiento para todo lo que vamos a ver después. Y quiero que veamos número 1, por favor, en sus notas, y ya me lo terminamos. Todo pecado tiene potencial de arruinar nuestra vida, todo pecado. No hay un pecado que no, todo pecado. Entonces, a lo mejor el pecado que arruina tu vida no va a ser ni uno de los 7, va a ser otro. Mentira o algo así, no sé. Pero todo pecado. Número 2, todo pecado es ofensivo a Dios. Entonces, no piense por un segundo que si, pues mira, mi pecado no es uno de los 7, ¿qué importa? Ofende a Dios de todas maneras. Todo pecado es ofensivo a Dios. Cada pecado tiene diferentes grados de consecuencia. Blasfemia no es igual que pecar o mentir, por decirlo así. Ambos ofenden a Dios, pero uno ofende un poco más a Dios. El robar no era tan ofensivo como ser contestón a nuestros padres, porque cuando uno contestaba a los padres, lo podrían llevar a la ciudad para que la ciudad los apedreaban y matarlos. Amén. Los padres decían, amén ahí, pastor, ¿verdad? Deberíamos regresar a los tiempos del Viejo Testamento, ¿verdad? Una vez, yo antes, hace mucho decía, bueno, todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Y la verdad no es cierto y no puede ser sostenido eso bíblicamente. Todo pecado ofende a Dios. El que ofende en uno es culpable de todos, la Biblia nos dice. Y malamente usan Santiago para tratar de comprobar que todo pecado es igual. Y no todo pecado es igual. Si todo pecado fuera igual, entonces deberíamos de morir por mentir, pero no. Si matas a alguien, debes de morir. Cada pecado tiene consecuencias distintas. Blasfemia es diferente que abominación. Y es por eso que Dios categoriza los pecados diferentes. Lo que sí podemos decir es que no hay pecado que no ofende a Dios. Todo pecado ofende a Dios. Pero dependiendo la gravedad del pecado, Dios trata con esas personas distinto. Déjales doy un ejemplo. Para Betsaida, a ellos les iba a ir peor porque ellos vieron los milagros de Jesús y no creyeron. Y Jesús dijo, si Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que ustedes acaban de ver, hubieran sido salvos. Y les dijo, mayor condenación. ¿Por qué dijo mayor condenación si todo pecado es igual? Porque era más condenado ver un milagro de Dios y aún así no creer que aquellos que nunca vieron un milagro y no creyeron. Y les digo que, no me malentiendan, no creemos en el sistema de salvación como los católicos. Todo pecado ofende a Dios. Nadie puede ser salvos por obras. Nadie puede ganarse la salvación. Pero hay pecados que sí afectan distinto al ser humano. Dice la Biblia que de todos los pecados, el único pecado que afecta a tu cuerpo, que es pecado contra tu cuerpo, se llama fornicación. ¿Por qué no dijo de otra cosa? ¿Por qué fornicación? ¿Por qué no la mentira? ¿Por qué no? De todos los pecados, dice, el que fornica, peca contra su propio cuerpo. Y qué curioso cómo la Biblia misma nos pone las cosas distintamente. De todos los pecados que Dios perdona, hay uno que no iba a perdonar y eso iba a ser la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo no se puede cometer el día de hoy porque Cristo no está en la tierra. La blasfemia contra el Espíritu Santo era haber visto a Jesús, haber hecho un milagro
en el poder del Espíritu Santo y haberle atribuido ese milagro al poder satánico. Cuando él sacó el demonio, dijeron, no, lo hizo en el poder de Belzebú. Él dijo, todo pecado perdonaré, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque era algo blasfemoso que Jesús hiciera un poder milagroso o hiciera un milagro y que alguien le dijera a Dios, que es 3 veces santo, que hizo un milagro en el poder del Espíritu Santo y dijera, lo hizo en el poder lo hizo en el poder del diablo, dijo Dios. No, de todos los pecados que yo puedo perdonar, ese es el único que yo no voy a perdonar, y esa persona fue eternamente condenada por haber hecho eso. Número 3. Lo terrible de los 7 pecados es que te ligan fácilmente a otros pecados. Y eso es lo terrible de estos 7 particularmente pecados, pero de la mayor parte de los pecados que vemos en la Biblia. Dice la Biblia en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién decides obedecer? Vas a ser esclavo de esa persona. Si para el pecado o para la justicia, tú decides, ¿eres un esclavo de Cristo o eres un esclavo del placer? ¿Eres un esclavo de Dios o eres un esclavo del mundo? ¿De quién eres esclavo el día de hoy? Y lo terrible entonces de estos pecados, hermanos, es que uno pudiera pensar, pues es nomás orgullo. ¿Qué tanto podría? Bueno, es un poco avaricia. ¿Qué tiene que ver? Eso es terrible, porque noten, yo me preocupo muchas veces por mis hijos, y algo que siempre tengo que tener en mente es que tengan un corazón humilde, que aprendan a dar, que aprendan a ser dadivosos, que no hagan el dinero la meta de sus vidas. Eso me iba a poner bien terrible, especialmente cuando veamos la codicia. O sea, si uno de mis hijos nomás quiere crecer y vencer el mundo, ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su propia alma? La Biblia está hablando de algo bien específico, la codicia, la envidia. Queremos cuidar a nuestros hijos y la futura descendencia que tengan un buen corazón hacia eso, porque estas cosas van a afectar y van a putrificar todo lo que hacen. Si no tienen cuidado, estos pecados comienzan a abrirte la puerta a otras cosas que son terribles. Entonces es por eso que los hace tan terribles en nuestras vidas. Y por último, quiero terminar diciendo esto. Todo pecado puede ser vencido con el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que vamos a ver, es que todo pecado puede ser vencido, porque ya fue vencido. Amén. Lo que pasa es de que nosotros, en el poder del Espíritu Santo, tenemos que vencerlos personalmente, porque ya fueron vencidos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos dice la Biblia en Gálatas. Entonces, las buenas noticias es que si tienes una lucha con uno de estos 7 pecados, los puedes derrotar. Aquí les va, ¿listos? Si quieren. Porque si no quieres, pues no los vas a derrotar. Y para derrotar uno de estos pecados o cualquier pecado, se llama negación propia y se llama rendir tu vida a Dios para que el poder del Espíritu Santo entonces sea efectuado. Si yo estoy lleno de mí mismo, no puedo estar lleno de Dios. Si yo estoy lleno de orgullo, no puedo estar lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces es una lucha en la cual, déjales digo, no puede nomás estar diciendo, no puedes tener una hamburguesa en tu mano, ¿verdad? Y decir, yo quiero perder peso. No, pues sí. Porque así muchos tratan la vida cristiana. Tienen su pecado. Yo quiero ser buen cristiano. Y para alguien lo estás viendo, estás pensando, pero ¿verdaderamente quieres o nomás dices? No, sí. Mientras que están en pecado. Dios dijo, el que está cansado, venga y yo los haré descansar. O sea, lo que eso se quiere decir, hermanos, que tienes que dejar algo para ir a Jesús
y descansar. ¿Sabes lo que hoy quieren hacer todo el mundo? Quieren quedarse en el pecado y descansar en el pecado. Así no funciona. Los 7 pecados mortales arruinarán tu vida, arruinarán a tus hijos, arruinarán todo. Pero si quieres, los puedes vencer, nomás que es una lucha muy grande. Y todos la tenemos. Yo estaba preparándome para esta serie y hasta yo mismo estaba contemplando y dije, ¿en qué me metí? Hombre, ahora voy a estar pisando mis propios callos porque eso es muy real, hermanos. Es mucho más allá de lo que viene a tu mente. El pastor cuando le enseñé eso me dice, oye, eso es basado en la película. Y yo, ¿cuál? O sea, me adulteró mi mente. Ahí estamos debatiendo para los puros todas las cosas son puras. Amén. Para todos ustedes que son de Hollywood van a estar pensando en películas y todo. Pero bueno, para los puros como yo, todas las cosas son puras. Pero me estaba preparando hoy, incluso hoy me dediqué una gran porción de toda la mañana, la primera parte de la mañana, simplemente escaloneando todo lo que vamos a estar viendo, los detalles del orgullo, cómo afectan la glotonería, por ejemplo. El comer porque estás triste, porque te sientes desconectado, porque te sientes desanimado. Vamos allá ¿cómo se llama? Al refrigerador a comer y sentirnos bien. Está sumamente ligado con la inmoralidad, porque el mismo deseo de comer es muy similar al deseo de la lujuria. Cuando una persona no tiene dominio propio, le afecta en todas las áreas de su vida. Ouch. Y uno piensa, pues, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué? No, es que no se imaginan cómo uno está ligado a otro. El que no tiene el dominio para decir, no quiero comer más papitas porque ya estoy satisfecho, corre el riesgo que acá caiga en pecado inmoral. Comida, apetitos de la carne. Nunca lo habían visto así, ¿verdad? Entonces, por eso la glotonería no la vamos a ver. La envidia, el orgullo, todo lo demás, sí. Pero ahí se pueden dar cuenta cómo cada uno está ligado. El perezoso igual. El perezoso que no desarrolla el carácter de levantarse, de trabajar, que nomás vive para que gente le traiga fruta y se la dé en su boca y mastique. Es siempre el hermano Garlic decía el chiste de la competencia, a ver quién iba a ganar el ser el más flojo del mundo. Estaban 2 tirados ahí y nadie se quería mover y de repente, ¡pum!, le cae a uno, ¿verdad?, una manzana y le dice a su amigo, ¿sabes qué? Le dice, lo puedes poner aquí dentro de mi bolsa porque ni lo quería agarrar él. Y pues llegó el locutor y le dice, no, hombre, él es el más perezoso del mundo, no puede haber otro más que él. Y le dieron su premio de dinero y todavía le dice al hombre, sí lo puedes poner aquí adentro. Le dice. La pereza afecta en todos los ámbitos también. Sigue siendo un placer de la carne. La pereza, el deseo de no hacer nada, es un deseo de la carne. Y cuando tienes un deseo de la carne que está fuera de control, te abre preso a otros deseos de la carne que tampoco vas a poder controlar. Cada uno de estos pecados es un efecto dominó, hermanos. Esa es la razón que se le llamaron los 7 pecados mortales o los 7 pecados capitales. No porque son en sí más mortales que otros. Todo pecado causa muerte, entendemos eso. Pero estos pecados en particularmente simplemente abren la puerta a más males. Cuando una persona sin rienda los está viviendo. Así que en los siguientes miércoles vamos a aprender juntos sobre estos 7 pecados y vamos a ver qué podemos aprender para poder crecer juntos como iglesia al estudiar estos 7 pecados. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor